el día de hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó contra los intendentes que cobran una tasa vial y donde se paga la nafta más caro. Generó muchísima polémica y estas fueron sus declaraciones. Hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través de, por ejemplo, los tickets de combustibles, en el expendio de combustibles que hace la gente en sus localidades. Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir y que no pase, ¿no? En un abuso que hay y donde tienen cautiva a la gente para cobrarles o para recaudar una tasa municipal que nada tiene que ver con efectivamente la carga de combustible y que dejan atada a la gente a tener que abonar la tasa compulsivamente a través del ticket, en este caso, como decía, como ejemplo, de combustible. Y el Gobierno Nacional apuntó contra esta tasa que la ciudad de Rosario no está exenta de este pago que hacen concretamente los rosarinos cuando abonan el combustible. En ese sentido, habló la concejala María Fernanda Gigliani explicando un poco en qué se invierte este dinero. La tasa vial fue pensada como para una afectación específica de conservación de vías urbanas y de pavimento. Nosotros en particular, desde el Interbloque Unión por la Patria, no acompañamos la tasa vial porque primero estaba siendo objetada por su inconstitucionalidad en distintos municipios. Por otro lado, nos parecía injusto aplicarle a todos los rosarinos y rosarinas por igual una tasa, es decir, paga lo mismo por litro de nafta el joven que trabaja en una aplicación y que va con su moto, alguien que va en una 4x4 o alguien que va a cargar un bidón para cruzarse la isla el fin de semana. Eso de por sí nos parecía injusto y además hay un fondo de obras públicas que es un fondo específico con el que cuenta el municipio y que nosotros votamos con el presupuesto justamente para hacer bacheo, para hacer pavimento. El Consejo también le otorgó al intendente la posibilidad de emitir bonos con la afectación específica de pavimento a nivel definitivo, con lo cual no nos parecía, la verdad, y más en este contexto, bueno, generar una nueva tasa, en este caso al combustible. Y también hablamos con representantes de la Cámara para conocer más detalles de lo que tiene que ver con esta tasa, ¿no?, que pagamos los rosarinos. Claro, y además el día martes anunciábamos un aumento que después se terminó posponiendo, pero finalmente las pizarras aparecieron el miércoles con aumento. Bueno, estas son un poco las explicaciones. El incremento se debe a la actualización que el gobierno hace del dólar, el crawling peg, un 2% por mes, y al incremento que tuvo el barril de petróleo. A eso se debió el 4%. El otro 4%, que son impuestos, será el próximo mes. Y hay muchas dudas respecto a qué ítems componen el precio de los combustibles y no está claro cuánto pagamos, qué pagamos y de qué forma. Con Cecilia Casabón estamos trabajando con especialistas, Ceci, para tratar de responder a algunas dudas que tenemos. Buenas noches, Ceci. Buenas noches para todos. Efectivamente, siempre nos preguntamos, ¿no?, en cualquier producto que uno consume, cómo está compuesto, ¿no?, ese valor final, y siempre hay tasas, impuestos que son los que tal vez suben el valor de lo que estamos pagando como producto final. Y el combustible no está exento de todo esto, y más en este momento en donde, si se quiere, se ha liberado bastante la posibilidad de sumarle algunos impuestos. Estamos con Belén Colati, quien es máster en financiero, para conocer un poco el detalle. Decíamos, dudas que siempre se nos generan a los consumidores, compramos productos que todos tienen impuestos o tasas. Si tenemos que desglosar un poco el impuesto o cómo está compuesta la nafta, ¿cómo podría ser para poder entenderlo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en realidad el precio final de la nafta tiene su principal componente, que es el producto en sí. Hoy por hoy, a partir de diciembre, se dejó de aplicar lo que conocíamos como barril criollo y ahora ya está liberado a precios internacionales. O sea, es decir, uno de los grandes componentes es el precio del crudo. Hay referencias internacionales de este crudo, que son dos, WTI y el Brent. El que tomamos como referencia es el del Golfo de México, que es el WTI. Ese es un precio internacional y que ha ascendido, producto principalmente del conflicto entre Israel e Irán, ha tenido un incremento fuerte que
en gran parte de la suba que vimos del precio final también tiene que ver con este componente que llegó a valer prácticamente $90. Ahora, con una situación un poco más clara de este conflicto, está en torno a los $79. Entonces ese es un gran componente. El barril son aproximadamente 160 litros por barril, entonces ahí ya tenés una gran parte del componente del precio. Después hay cortes en los combustibles, tanto en nafta como en el gasoil de biocombustibles, ¿sí? En las naftas etanol, en el gasoil el biodiesel. Entonces, bueno, este es otro componente, pero ya representa menos del precio final porque estos cortes son del 7% en el caso del gasoil y un 12% aproximadamente en las naftas. Entonces, ese sería el segundo componente que también impacta, pero que es mucho menos volátil que el crudo, que ahí sí tiene una fuerte implicancia en el precio final. Después, por supuesto, todos los gastos de refinería, es decir, todos los gastos de producción que llegan a ese valor final. Y el último componente, bueno, estos son precios internacionales en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Para llevarlo a pesos, obviamente que va a impactar fuertemente la variación del tipo de cambio. Entonces, acá lo que vimos en el último tiempo fue ambos componentes subir, el precio del crudo a nivel internacional y también el tipo de cambio, que eso tuvo una doble Nelson, como le dicen, ¿no? Y después la parte impositiva tiene menos peso, está aproximadamente un 7% en el biodiesel, son 85 pesos por litro, pero eso teniendo en cuenta el litro, como hay un corte de 5, habría que sacarle el proporcional, y 131 para las naftas. Por lo tanto, aproximadamente representan entre el 7 y el 11%. Esa sería, y las tasas tienen una participación baja del 0,9%, y esto depende de cada municipio, eso ya no es a nivel general. Sí, chicos, los escucha Belén, Luciano, los escucha Belén. Gracias, Ceci. ¿Cómo te va, Belén? Luciano y Belén, te saludamos también desde aquí. Bueno, ahí dabas muy exhaustivamente, ¿no?, cada uno de los ítems, pero nos queremos detener en la parte impositiva, en la parte de los impuestos y sobre todo esta tasa que cobran algunos municipios. ¿De cuánto es la tasa, el porcentaje que queda para la ciudad de Rosario como este impuesto al combustible y si se está aplicando, ¿no? Porque esto sería justamente para lo que tiene que ver con obras viales. Sí, actualmente es del 0,9%. Ajá. Hay justamente un debate en torno de si seguir aplicando o no. El gobierno justamente no estaba conforme y hay todo un debate de si se va a seguir cobrando o no. Por ahora ese es el porcentaje y si el destino debería ser eso. Yo desconozco realmente si se está utilizando para... ¿Tiene algún techo el valor del combustible o nos vamos a acostumbrar a este aumento mes a mes que vamos sufriendo en el bolsillo? No, al barril criollo sí tenía tanto piso como techo, si bien se regía también por el WTI, tenía un piso de, a partir si estaba por debajo de los $50, estaba entre 50 y $72 el costo, ¿no?, del crudo, que eso por supuesto le ponía también techo al precio final. Ahora justamente al liberarse eso, ese es el otro gran debate, ¿no?, porque Argentina tiene producción de crudo en exceso, ¿no? Lo que pasa que tiene deficiencia en capacidad de refinería que hace que tengamos que importar y bueno, estamos en esta gran duda, ¿no?, porque sí podríamos abastecernos en cuanto a crudo, pero necesitamos esa capacidad de refinería, entonces está el gran debate y quienes opinan de un lado y del otro, ¿no? ¿Por qué teniendo exceso de producción tenemos que regirnos en precios internacionales? Y quienes dicen, bueno, esta posibilidad de participar a los productores de estos precios internacionales incentiva la inversión y la eficiencia que también se necesita. Entonces, bueno, eso sería un poco... Belén, Ceci, los invitamos a compartir los artilugios, ¿no?, que buscamos a la hora de cargar combustible, porque hay muchas posibilidades de conseguir alguna promoción con alguna aplicación o, por ejemplo, cargando determinado día con un banco, ¿no? Y de hecho todas las estaciones de servicio tienen sus distintas promociones, sus distintas aplicaciones como para ahorrar un poco al momento de cargar combustible. No, promociones, qué sé yo, las pienso y después no las hago. No, pago con tarjeta. A veces las estaciones de servicio te dan alguna promoción y demás, pero generalmente uso la tarjeta de crédito. Si
la idea es ahorrar dinero en el momento de cargar combustible, lo que tenés que saber es que acá en Shell lo que podés hacer es abonar con la aplicación Shell Box. Te da la posibilidad de todos los miércoles tener un descuento del 10% con un tope de reintegro de 3.000 pesos. En YPF, si te descargas su aplicación, lo que podés obtener es un 15% de descuento cargando combustible lunes, miércoles y viernes, pero también con un tope de reintegro de 3.000 pesos. Y en esta estación de servicio en particular, con la aplicación Puma Pris, uno puede obtener 10% de descuento todos los miércoles, pero sin tope de reintegro. Y recordarles que cada una de las estaciones tiene una promo con un banco en particular, así que pueden aprovechar eso también. Y bueno, en tiempos de crisis está claro que uno trata de buscar este tipo de alternativa, Ceci. Sí, lo que hablábamos mucho con Belén tenía que ver con esto, ¿no? La cuestión económica en el momento de día de hoy, en donde no tenemos todavía un tope. Y mi pregunta iba a esto que recién mencionaba ella, los artilugios que hacemos los argentinos hoy para equiparar. Si todavía no hay un tope, ¿se espera que no está al valor internacional que se pretende? ¿Puede seguir subiendo? Sí, sí puede seguir subiendo. Ahora estamos en valores estándar, que es $1 por litro. Por eso tampoco hay tanto apuro. Bueno, salió el decreto de que se va a postergar el incremento de impuestos, pero esto ya, como decía recién, tampoco tiene gran incidencia, ¿sí? Lo que va a tener mayor incidencia es justamente al liberar el precio, es los movimientos que tenga el precio del petróleo y el tipo de cambio. Yo creo que eso va a ser lo que más va a impactar en el movimiento que vamos a ver a la hora de ir a pagar, ¿no? Claro. Y cargar. Seguir cargando combustible que está regido por el dólar, como vos mencionabas, ¿no? Que seguimos... A eso me refería. La diferencia sigue estando cercana, casi $1 el litro, pero va a depender de la variación que pueda haber en el... Yo creo que esa va a ser la variable que va a impactar más después en el precio final. El tipo de cambio y no creo tanto la incidencia de la parte impositiva. Bien, Ceci. Y Belén, me quedo pensando también en esto último, Ceci, que vos decías, $1 el litro, y también lo que paraba, el combustible es esencial para el transporte, es esencial para el trabajo en sí, pero también, por ejemplo, un litro de leche, ¿no? También hablamos de un litro, $1, ¿no? Equiparado, que viene a ese nivel, ¿no? Hablando de otra cosa que es básica, en este caso alimenticia. Y de hecho, en la comparativa que hacíamos hace algunos días, de noviembre hacia la fecha ha aumentado estrepitosamente el combustible. En noviembre del 2023 hablábamos de un litro de naftas 380 aproximadamente. Hoy ya oscila mucho más de los 1.000 pesos y ya veremos cuánto más aumenta. Sí, bueno, es la gran duda, pero yo creo que al liberar, el gran ajuste está en la liberalización del precio del barril criollo, ¿no? Yo creo que ahí ya se liberó y por eso no creo que tenga un gran recorrido al alza. O sea, me parece que va a variar más por esto que comentaba recién. Bien. Gracias, Belén, muy amable. Bueno, decíamos, ¿no? Impuestos, tasas y variaciones en los valores que tiene que ver justamente con esto que mencionaba acá la especialista, ¿no? En cuestiones económicas que están atados directamente al valor del dólar, como mencionábamos. Es el porcentaje más importante a la hora de tener en cuenta los valores de los combustibles. Veremos qué sucede. Sabemos que en el país siguen habiendo variaciones. No sabemos el horizonte que puede llegar a tener el billete verde, pero bueno, así por el momento están las cuestiones económicas en lo que respecta al combustible. Y qué poquito que duró, Ceci, la buena noticia que traías los otros días, que se frenaba hasta el mes de junio. El otro día, nada. Nos levantamos al otro día y ya, nada. Bueno, lamentablemente... Ya estaba el 4% de incremento. Ahí arriba. Gracias, Sí. Ceci, gracias Belén, por también estar del otro lado. Un gusto, gracias. Hasta luego, gracias. Imposible imaginar una responsabilidad mayor. Por sus manos pasan las vidas de las personas. Cada día